Bueno, buenos días, ahora sí formalmente. Estamos retomando la clase 1 del seminario el en vez del psicoanálisis, de la editorial Paidós, el reverso del psicoanálisis, seminario 17 de Lacan. Bueno, hago un poquito un retome de lo que hablábamos, se hablaron muchas cosas en el encuentro pasado. Pero bueno, en principio hablamos principalmente de la diferencia entre lenguaje y discurso, que él empieza a traer acá, el discurso que implica un ordenamiento y una dirección al otro. Él inicia entonces con una provocadora afirmación que dice que el psicoanálisis no puede aislarse de los discursos que constituyen el lazo social. También dice que no hay sujeto fuera del discurso y por eso propone una nueva formalización, los 4 discursos. Él dice estos, le dice aparato en un momento, de cuadrópodos, bueno, como dispositivos que regulan las posiciones del sujeto frente al saber, la verdad y el goce. Esta clase, como dijimos con Raquel la otra vez, es muy introductoria. Él después va a ir desplegando a lo largo del seminario cada discurso y va a ir articulándolos. Pero bueno, estaba ocurriendo este seminario contemporáneo al mayo del 68, digamos, había sido el clima que había imperado en ese momento, lo que estaba sucediendo, y también él hace referencia a esto y a su mudanza de un lugar donde daba ¿cómo era? La escuela normal, no, la escuela normal superior, donde daba, en ese momento dictaba sus seminarios, y se muda a la Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho, y esto también lo toma en relación a hablar de la ley y las leyes, en todo caso, ¿no? Y la inscripción, la escritura de una ley. Bueno, un poco a grandes rasgos. Bueno, en el punto 3 de la página, en Paidós, la página 16, inicia nombrando a un tal Bichat, un médico del siglo XIX. Yo entiendo que lo cita con ironía. 16. Dice que Bichat define a la vida como el conjunto de fuerzas que se resisten a la muerte. Entiendo que toma esto como un saber del positivismo, como el saber positivista, como lo que él venía trabajando en relación a la ciencia médica, sí. O sea, que el pensamiento científico se organiza desde un discurso del amo. Él va a trabajar más que nada el discurso del amo acá. Si bien habían planteado el de la histeria, por lo menos en el punto 3, no aborda esto. Y entonces, bueno, entiendo que cita esta frase, bueno, no para validarla, sino para mostrar la limitación de un pensamiento que piensa la vida como si fuera autosuficiente, ¿no? Como si se pudiera definir fuera del lenguaje, del goce y de la división subjetiva. Claro, la vida biológica, sin considerar la fractura que él venía trabajando y diciendo produce el significante, o sea, el encuentro con el lenguaje. Bueno, entonces dice que hay un saber en el instinto. Él venía trabajando, ¿se acuerdan? Trieb, Freud, Thomas Freud, para hablar, esto lo trabajamos un poco el encuentro anterior, y dice, hay un saber en el instinto, pero no le podemos suponer un sujeto a ese saber. Bueno, después, ya yendo a la página siguiente, la verdad que me resultó bastante difícil acotar. Estoy en la 17, la verdad es que si ven mi libro está todo marcado,
Porque bueno, si bien son cosas que él viene diciendo, siempre las dice de una manera distinta y bueno, yo iría leyendo algunas cosas que por ahí, él vuelve acá a la lectura de Más allá del principio placer, que habíamos visto con placer, vamos a decir así, que justo es lo que estamos trabajando en el espacio de lectura de textos de Freud, estamos trabajando Más allá del principio de placer. Gracias. Bueno, nos parecía, no lo habíamos planeado así, entonces fue un buen encuentro. Y dice, lean lo que Freud dice de la resistencia de la vida frente a la tendencia al nirvana, tal como se llamó la pulsión de muerte. Sin duda esta tendencia a volver a lo inanimado se hace presente en la experiencia analítica, que es una experiencia de discurso. Bueno, él dice, cuando leo estas páginas de Más allá, dice, me viene una imagen de burbuja. Es porque la vida vuelve allí únicamente por caminos siempre iguales y que quedaron trazados en su día. Entonces, lo que va a decir es que este es un saber que él llama saber ancestral. Entiendo que se refiere al instinto que venimos hablando, la vida que vuelve por caminos siempre iguales como algo cerrado, una burbuja, algo cerrado, que en realidad Freud rompe cuando habla de pulsión de muerte. Entiendo yo que ahí él mete un corte. Y por otro lado, pensaba que Lacan siempre está hablando de torsiones, de cortes, ¿no? A diferencia de la imagen de la burbuja. Y hace una pregunta, ¿qué es esto sino el verdadero sentido de lo que hallamos en la noción de instinto, la implicación de un saber? Bueno, es un saber que no es cualquier saber, ¿no? Dice, el saber es lo que hace que la vida se detenga en un cierto límite frente al goce. No, esta es la frase siguiente, perdón. Entonces, él ahí nombra el saber ancestral, el instinto, para luego decir, este sendero, este camino, lo conocemos, es el saber ancestral, y este saber, ¿qué es? Si no olvidamos que Freud introduce lo que él mismo llama el más allá del principio de placer. O sea, ahí está diciendo este corte, romper la burbuja, aparece, digamos, la repetición mortífera que encuentra Freud, y el saber inconsciente, que es el saber que no se sabe, que se sabe. El saber es lo que hace que la vida se detenga en un cierto límite frente al goce, lo dice Lacan. Puesto que el camino hacia la muerte, de eso se trata, de un discurso sobre el masoquismo, el camino hacia la muerte no es nada más que lo que llamamos el goce. O sea que hay una vecindad entre el goce y el camino y la muerte, podríamos decir. La experiencia analítica es una estructura de discurso, dijo, que supone la pulsión de muerte. Entonces, entiendo que es lo que está diciendo acá, ¿no? Pero para conversarlo. Después va a decir que hay una relación primaria del saber con el goce. Y ahí se inserta, dice, lo que surge en el momento en que aparece el aparato que corresponde al significante. Por eso es concebible que vinculemos con esto la función del surgimiento del significante. Me parece, acá y en lo que continúa, que él va a trabajar estos dos momentos, digamos, el momento como se ingresa la constitución subjetiva, digamos, cómo se ingresa a la posibilidad de recortar un significante de ese campo, el otro, que de algún modo lo que está diciendo es que el discurso amo es el discurso del inconsciente.
A ver, cuando dice, hay una relación primaria del saber con el goce. Pienso, se refiere a previamente a la inserción del significante, cuando dice que el significante se inserta, dice. Bueno, sí, no, la vez pasada dijo se inserta o bueno. El saber como medio de goce, en la repetición, también entiendo que hay acá, que también se puede pensar. Y la repetición como efecto del discurso, o sea, como algo estructural. El discurso arma estructuralmente la posibilidad, busca esta repetición. O sea, exacto, no hay discurso si no hay repetición. Bueno, él acá dice entonces de esta relación primaria del saber con el goce, que es concebible que lo vinculemos con la función del surgimiento del significante. Dice, bueno, ya basta, tenemos que explicarlo todo, ¿y por qué no el origen del lenguaje? O sea que ahora va a explicar mi criterio algo del origen del lenguaje, ¿no? Y dice, de modo que sigo, en esa juntura de un goce, y no cualquier goce, un goce que debe permanecer opaco, en la juntura de un goce que llama goce privilegiado entre todos, no porque sea el goce sexual, puesto que lo que este goce designa, por el hecho de estar en la juntura, es la pérdida del goce sexual, la castración. Dice entonces, en la juntura de un goce surge, en la fábula freudiana de la repetición, el engendramiento de algo radical que da cuerpo a un esquema literalmente articulado. Hay muchas cosas acá. Por un lado, la idea de un goce privilegiado. Por otro lado, que en el mismo momento en que algo de eso en ese lugar donde se arma y se junta, también se arma un vacío, se arma un corte, se arma una pérdida, la castración, dice, ¿no? Algo que estructuralmente va a estar perdido, pero que tiene que estar articulado, que se articula, que no queda, o sea, que busca la articulación, entiendo yo, ¿no? Una vez surgido el S1, dice el significante amo, primer tiempo se repite ante un S2. De esta puesta en relación surge el sujeto, es lo que hablábamos. Está describiendo el discurso amo. Está describiendo el discurso amo, pero que es el origen, claro, esto es lo que dice. Tiene que empezar por ahí, claro. Y de ahí se van haciendo todas las vueltas. De esta puesta en relación surge el sujeto, representado por algo, por cierta pérdida. Ha valido la pena hacer este esfuerzo, dice, hacia el sentido para comprender su ambigüedad. O sea, que el significante representa un goce perdido. O sea, que toda la dialéctica, la frustración va a decir, se organiza alrededor de este objeto A, que es el significante de la pérdida, en principio ahí. A ver si tengo algo más. El goce es el que se pierde en el pasaje por el significante, el goce sexual, ¿no? En la juntura es la articulación entre el sujeto y el significante, viendo yo. El goce privilegiado está en la juntura entre el significante y el cuerpo y marca la imposibilidad de un goce pleno. Es la huella estructural de la castración. Él después va a trabajar a lo largo del seminario la marca, ¿no? Va a volver sobre esta primera marca, y el uno, entre el 0 y el 1, sí, el uniano, ¿no? Que después lo va a desarrollar más en los próximos seminarios. Entonces, es el goce que el inconsciente señala como faltante, es decir, el goce que está marcado por la castración.
Bueno, esta pérdida es necesaria, es estructural, es necesaria para que el sujeto pueda acceder al deseo y al lazo con el otro, ¿no? Para que uno se dirija al otro, en algún lugar hay un saber no sabido. Bueno, me parece esto, ¿no? Que él está diciendo que el ser hablante se dirige y hace lazo. Esto es lo que está, me parece, trabajando. Al final de la página 17, inicia nombrando el plus de goce. Dice, sí, no en vano, el año pasado llamé plus de goce, lo trabajó bastante en el seminario 16, a este objeto, entiendo que es el objeto A, del que por otra parte dije que en el análisis toda la dialéctica de la frustración se organiza a su alrededor. Toda la dialéctica de la frustración se organiza alrededor del objeto A, y entiendo que por eso en el discurso del psicoanalista, el analista está ocupado, el lugar de la gente está ocupado por el A. Es lo que causa. Que es en ese punto como causa, ¿no? Y esa es la torsión que hace del discurso amo al discurso del analista, ¿no? Hace esa torsión moebiana que hablábamos, y produce el en vez, se produce lo que se llama el en vez. Dice, página 18 ya. Esto significa que la pérdida del objeto es también la iancia, el agujero que se abre a algo que no se sabe si es la representación de la falta de goce. Porque desde entonces es saber escandido por el significante, ¿no? El objeto nunca puede ser. Es articulable. No, el objeto no es articulable, claro. La relación con el goce se acentúa de pronto por esa función todavía virtual que se llama deseo. Por esta misma razón llamo plus de goce a lo que surge aquí. No lo articulo como un forzamiento o una transgresión. Bueno, Lacan toma el concepto de plus de goce, de plusvalía, del concepto de plusvalía que desarrolla Marx. Después le va a dar una vuelta también cuando más adelante hable del discurso del capitalismo, ¿no? Que hoy no lo voy a tocar porque no está en esta clase y porque además hay que pasar por algunas otras cosas antes para poder trabajar eso que él va elaborando después. Pero está relacionado a esto que él toma de Marx con su plusvalía, ¿no? Bueno, recordemos, es el excedente laboral no retribuido que el capitalismo, que el amo se apropia, digamos. La fuerza, digamos, él lo que dice es que el capitalismo se genera cuando el trabajador produce más valor que el que se le retribuye con su salario, ¿no? Es decir, que el capitalista extrae un excedente, y esto me parece importante, el plus, el excedente, de la fuerza de trabajo, pero no se le paga por su producto, por lo que produce. Bueno, acá Marité está diciendo que hay una diferencia entre valor de cambio y valor de... Sí, sí, sí. Bueno. Claro, el valor que tiene la mercancía es diferente al valor del trabajo, del esfuerzo de trabajo, ¿no? Solo se le paga por el esfuerzo de trabajo. Entonces Lacan transforma esto en una economía de goce, se podría decir. O sea, hay una producción subjetiva que también genera un excedente, no de valor económico, sino de goce. Hay un excedente de goce. Hay un sobrante, dice acá, ¿no? Lo voy a leer como él lo dice. Es una irrupción, una caída en el campo de algo que es del orden del goce, un sobrante. Pues bien, incluso eso, tal vez es eso lo que hay que pagar.
Por eso el año pasado les dije que Marx reconoce que este A de aquí funciona en el nivel que se articula en el discurso analítico y no en el otro como plus de goce. Claro. Perdón, vamos a decirlo para todos, pues si no, no se escucha lo que... bueno, no fue Marx quien inventó la plusvalía, solo que antes nadie sabía qué lugar tenía. Dice, era el mismo lugar ambiguo del que hablaba hace un rato, el lugar ambiguo que nombró en relación cuando se articula el significante y arma, ¿no? Hacia el S2, dice que ahí, en esa articulación, se produce algo ambiguo, ¿no? El trabajo de más, el plus de trabajo. ¿Qué se paga con eso? Se pregunta él, si no precisamente goce, que es preciso que vaya a algún lugar. Él dice, ese goce tiene que ir a algún lugar, ¿no? ¿Por qué? Dice, lo inquietante es que si se paga, se tiene, y desde el momento en que se tiene, es muy urgente derrocharlo. A mí me encantó esta frase, ¿no? Ahí, si se derrocha, se vuelve mortífero, entiendo, ¿no? Si no se derrocha, se vuelve mortífero. Me salió al revés. Creo que esto también lo va a ligar con el capitalismo después, ¿no? Si no, sería consumirlo, y si no, no pasa el circuito del deseo. El análisis intenta hacer eso, intenta hacer pasar, ¿no?, ese plus por el circuito del discurso. Bueno, se pagan, digamos, si no se derrocha, dice, se pagan las consecuencias, entiendo, en el camino del deseo, ¿no? Es lo que se pierde, es el camino del deseo. Bueno, a ver si algo más. Me parece que hasta acá, el goce entonces, bueno, no es un saber articulado, sino es un efecto. También esto me parece importante, así como el sujeto es efecto del discurso, el goce también. Bueno, aparece como resto, como pérdida, como producción de plus de goce. Bueno, y otra cosa es que en cada discurso se goza, sin saberlo, ¿no? Algo se produce como goce sin que el yo sepa nada de esto, que es otra cosa que vamos a retomar en el complemento. Bueno, va a seguir Raquel entonces con el punto 4. Bien. Bueno, acá estamos nuevamente. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, yo voy a seguir con el punto 4. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada, en la clase anterior, habíamos visto esto de S1 interviniendo sobre S2 como el campo previamente estructurado de un saber, ¿no? Y eso generó un montón de preguntas que nos hacíamos en relación a ese campo previamente estructurado. Bueno, en este punto 4 va a retomar algo de esto desde otro lugar, que va a ser el discurso de la filosofía. Habíamos visto que en esta intervención hay algo que se asigna, ¿no? Ahí en ese lugar de ese 2 que yo traía lo de la carta robada, ¿no? Porque no es que hay un otro o hay un campo previamente, sino que es un efecto de discurso, ¿no? Que lo que aparece ahí como saber es una asignación del significante, ¿no? Es una articulación significante. Y ahora, en relación a esto, va a decir que es por sustracción, ¿no? Que algo se sustrae.
en ese campo que va a quedar articulado como el saber. Bueno, está con el discurso amo. En esta clase es todo el tiempo el discurso amo. Si bien va diciendo algo de los otros discursos, está tratando de formalizar el discurso amo. Y dice que podría haber elegido cualquier otro para continuar, pero que elige por una razón histórica. Primero porque es donde queda articulada su fórmula clásica de un significante, es lo que representa un sujeto para otro significante. Como decíamos la vez pasada, ahora agrega el a, porque ya está, ¿no? La articulación significante arriba, el efecto de verdad, que es el sujeto, pero lo que se agrega es el a como producto de esta articulación, y resto, ¿no? Es resto justamente porque no es articulable. Y desde ahí él va a tomar el tema de la torsión, ¿no? El en vez. Bueno, lo que dice acá es que va a tomar esto por una razón histórica nuevamente, el discurso amo, que es donde puede articular su fórmula, por un lado, y por otro lado, porque en este discurso amo va a decir, o mejor dicho, el discurso de la filosofía queda al nivel del discurso amo, ¿no? Y ahí empieza en el punto todo un diálogo con la filosofía, que dice que no lo va a trabajar a fondo en la clase porque le llevaría mucho tiempo, nosotros tampoco lo vamos a hacer, pero sí ir siguiendo el caminito que él va proponiendo. Bueno, después presenta los otros discursos y le dice al discurso de la histérica, no discurso histérico, eso lo dejo entre paréntesis porque la verdad no lo entendí muy bien, no sé por qué de la histérica y no discurso histérico. Después al pie de página el traductor aclara que el término en francés, que es hystérique, creo que se pronuncia así, tiene la ambigüedad del género, pero que después va a decantar del lado femenino. No sé, después si quieren lo aclaramos. Después el discurso del analista, que no lo escribe, yo calculo que mientras se está dando la clase lo está escribiendo, y que después hay otro, dice, nosotros ya sabemos que es el discurso universitario, del que no va a decir nada ahora para no generar malos entendidos, pero que puede adelantar que es un discurso de época, de actualidad, ¿no? Recuerden que, bueno, el contexto del seminario son las protestas estudiantiles, la reforma universitaria, que él había tenido que desplazar su seminario a otro lugar, ¿no? Pero bueno, acá ni siquiera lo escribe, ¿no? Bueno, voy a la página 19. Dice, el S1 es, digamos, para ir deprisa, el significante, la función de significante en que se apoya el discurso del amo. Por otra parte, tal vez recuerden, responde al esclavo, es el saber, S2. Bueno, digamos, ahí ya lo está ubicando, ¿no? Tomando otra referencia, que ahora va a ser esta dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿no? Que es lo que está presente acá. Se refiere a los testimonios de la vida antigua, ¿no? A lo que podemos extraer de estos testimonios de esa vida, y nos propone leer la Política de Aristóteles, ¿no? Dice que ahí podemos encontrar este lugar del esclavo como soporte del saber, ¿no? Digamos, en S1 está donde se apoya el amo, y en S2 es el que soporta, el esclavo, el saber del amo, ¿no? Ahí también para poder pensar algo de esto que había surgido como pregunta de este campo previamente estructurado, ¿no? Como saber. Bueno, la Política de Aristóteles es un libro que tiene 300 páginas, así que no lo pude leer, obviamente, no pude. No lo pude. No pude. No, terminar no pude, ni siquiera, bueno, o sea, pude ir buscando con ayuda de algunos amigos algunos pasajes donde se refería justamente al tema de la esclavitud, pero bueno, por suerte acá lo tenemos Osvaldo, que seguramente después nos va a poder aclarar más. Pero bueno, para empezar, el esclavo era considerado un instrumento vivo, lo dice así, ¿no?
que garantizaba el status quo de la familia, y a su vez la familia garantizaba el status quo del Estado, ¿no? Para Aristóteles había hombres libres y esclavos, ¿no? Como algo natural, dado, ¿no? Bueno, extraje algunos pasajes. Dice, puede decirse que la propiedad es un instrumento de la existencia y el esclavo una propiedad viva. Los esclavos son instrumentos de producción al servicio y beneficio de la riqueza del amo. Algunos seres, desde el momento en que nacen, están destinados unos a obedecer, otros a mandar. Así, directo. Bueno, volviendo a la articulación, ¿cómo? Claro. Sí, sí. Ahora es igual. Sí, además se heredaba. Es que no escuchan nada acá lo que dicen. Bueno, volviendo a esta articulación significante, ¿no? De S1 interviniendo en S2 como campo previamente estructurado del saber, podemos ubicar algo de esto, ¿no? En relación a que S1 no significa nada, digamos, ¿no? Solo no significa nada, necesita de S2 para poder articularse. Entonces, podemos pensar que mientras el esclavo es el que trabaja, produce saber y produce valor, el amo es el que se beneficia, ¿no? De esto. Pero que si sacamos, ¿no? Eso otro, pierde su lugar de amo, ¿no? Como que queda un significante vaciado, ¿no? Necesita de ese otro lugar para poder articularse. Ahí está esa dialéctica, ¿no? Que plantea Hegel. Bueno, vamos. Claro, no hay amo sin esto, ¿no? Bueno, voy a la página 20, se refiere a que el esclavo está en la familia y el Estado por su condición de saber hacer, ¿no? Y que antes de saber, si el saber se sabe, se está refiriendo al diálogo de Menón con Sócrates, que ahora voy a ir ahí, es importante aclarar el registro que corresponde originalmente al saber hacer. Por otro lado, el esclavo no tiene posición respecto al saber, ¿no? No sabe que sabe, ¿no? Produce ese saber, pero no tiene posición respecto a ese saber. Bueno, sigo en la puntuación. Se pregunta qué es lo que da un primer sentido a la filosofía. Y más adelante dice, la evolución de la filosofía lo que señala es el robo, el rapto, la sustracción, yo me refería al principio, del saber de la esclavitud por la operación del amo. Bueno, voy al diálogo de Menón con Sócrates, que lo pueden leer en los diálogos de Platón, es bastante extenso, pero bueno, voy a tomar este pasaje al que se refiere Lacan, que es cuando hace entrar al esclavo. Menón le pregunta a Sócrates si cree que la virtud puede enseñarse o si es algo con lo que se nace o en cambio es algo que puede adquirirse con la práctica. Sócrates le dice que no le puede responder porque él no sabe en realidad cuál es la esencia de la virtud, ¿no? Y si no sabemos cuál es la esencia, no le puede decir qué es la virtud. Entonces le pregunta, ¿pero vos sabés qué es la virtud? Y Menón empieza a hacer coincidir lo que él cree que es la virtud dependiendo quién la posea, ¿no? Por ejemplo, el hombre es virtuoso si sabe administrar los negocios del Estado, ¿no? Mientras que la mujer, si se ocupa de las tareas domésticas, si obedece a su esposo, el esclavo si se somete al amo, el hijo, ¿no? Entonces Sócrates le dice que en realidad este método no dice que es la esencia de la virtud, ¿no? Este método que Menón utiliza, que necesita algún método para llegar a la esencia y llegar a una virtud que contenga todas las demás, ¿no? Y que esto se podría pensar con las demás categorías, como la sabiduría, como la justicia, ¿no? Que no se puede decir que es algo sin explorar su naturaleza y llegar a su esencia, ¿no? Y después le dice que en realidad, por esto que preguntaba de si se enseña, nada se aprende, ¿no? Que todo se recuerda. Bueno, y entonces le dice, bueno, que le va a demostrar esto, ¿no? Que nada se aprende y que todo se recuerda, y le pide permiso para hacer entrar al esclavo de Menón.
Entonces entra el esclavo y Sócrates le plantea un problema complejo geométrico, ¿no? Primero lo interroga, luego lo hace dudar sobre lo que sabe, y después lo guía en la reflexión y por razonamiento deductivo, guiado por Sócrates, el esclavo llega a la respuesta. Sócrates demuestra así su teoría de la reminiscencia y también esto de que nada se enseña, ¿no? Porque el esclavo aún sin tener instrucción sabe. Y que alcanzó este saber recordando un conocimiento previamente adquirido en la práctica. Bueno, a Lacan le interesa este pasaje para ubicar lo que decía antes en relación al amo, interviniendo en esta sustracción del saber del esclavo, que a su vez le garantiza al amo su posición de amo, ¿no? Después dice que este aparato articulado, ya estamos en Lacan, es decir, S1 interviniendo en S2, se transfiere desde el bolsillo del esclavo al bolsillo del amo. Dice también que en esta articulación reside el epísteme, ¿no? Que sería el conocimiento verdadero, y por eso ubica al discurso de la Sofía en este nivel del discurso del amo. Bueno, vamos a la página 21. Dice que al esclavo se le plantean preguntas de amo, a la que el esclavo responde con las respuestas que las preguntas dictan. Otra vez, ¿no? Para poder ubicar esto de esta intervención sobre un campo previamente constituido del saber. Y que en realidad lo que ocultan es que únicamente se trata de arrebatar al esclavo su función respecto al saber. Adelanta que en la próxima clase va a ocuparse de articular la posición del esclavo con respecto al goce. ¿Se acuerdan que en S2 él había ubicado el goce del otro, ¿no? Después vuelve al tema de la filosofía y dice: la filosofía es esta extracción, casi diría esta traición, del saber del esclavo para convertirlo en saber del amo. Y acá va a diferenciar el saber como absoluto del deseo de saber, ¿no? Y dice que el saber como deseo nace en el punto en que se renuncia a él, ¿no? Y que esto es un punto bisagra, porque justamente de acá va a extraer la noción de sujeto, ¿no? Que es lo que el efecto de verdad que queda de esta articulación significante. Bueno. Lo tenés que decir con el micrófono porque no escuchan. ¿Lo querés decir? Claro. Sí. Que la experiencia queda del lado del esclavo, eso decís. La práctica es el que sabe hacer. Claro, claro. Sí, garantiza algo de su lugar. Bueno, dice, la ciencia, estoy en la página 21, solo nació el día en que alguien, en un movimiento de renuncia a este saber mal adquirido, extrajo por primera vez la función de sujeto de la relación estricta de S1 con S2. Se está refiriendo obviamente a Descartes, ¿no? Y bueno, la página 22, ya terminando con el punto 4, dice que en la próxima clase va a trabajar más esta relación, ¿no? del saber como saber absoluto y el deseo de saber. El deseo de saber no tiene ninguna relación con el saber. Lo que conduce al saber no es el deseo de saber. Lo que conduce al saber es el discurso de la histérica, ¿no? Acá está hablando del saber como esta ilusión del uno, ¿no? Recuerden acá el discurso de la histérica, que en el primer vector está el sujeto dividido dirigiéndose a ese uno, ¿no? La histérica siempre se dirige a barrar a este amo, sostiene, ¿no? A este amo en ese lugar, en su queja, ¿no? Pero bueno. Claro, o sea,
todo el tiempo está yendo de un discurso al otro, porque recién Mariela comentaba lo del A como plus de goce, que es en cambio el discurso del amo, ¿no? Así que bueno, hasta acá lo del punto 4. Y ahora sigue Mariela con la última partecita, que es un complemento. ¿Qué cosa? Sí, no conozco muy bien qué pasó, o sea, no leí qué pasó ese día, pero entiendo que le cerraron, no lo dejé, hubo quilombo, como, perdón. ¿Se escucha bien? No sé, se cae el... Sí, él, bueno, inicia, se supone que es una clase, ¿no? Que él va a iniciar y hay una protesta. Dice, me han advertido que la protesta está al acecho. No se dan cuenta de que soy yo quien acecha. Bueno, me parece que se refiere al cambio del lugar del saber en el discurso, ¿no? Y las consecuencias políticas e institucionales que puede traer su teoría, que ya se tuvo que ir de un lugar, que es lo que estuvo trabajando. No lo dije, pero tiene que ver con el... ahora lo va a decir, perdón, en el complemento, ahora va a retomar lo de Saint-Anne y va a traer lo que pasaba ahí. Estaba confundida que era. Por eso pienso que tiene que ver con eso, que él está al acecho. Comienza a poner en relación su teoría de los discursos con el malestar institucional, ¿no? Introduce también la dimensión política del discurso del amo, como el significante, uno funda un saber que sujeta al sujeto y produce el plus de goce. Dice, acabo de decir yo, cuando dice soy yo quien acecha, acabo de decir yo, es porque el discurso en cuestión lo veo desde otra parte, lo veo desde un lugar donde me sitúa otro discurso, del cual yo soy efecto, de forma que en este caso da igual decir que este discurso me sitúa o se sitúa. Bueno, esto la verdad él lo dice como al pasar, pero me parece importante porque trabaja un poco la cuestión del enunciado y la enunciación y también del dicho y el decir, que no sé si es lo mismo que el enunciado y la enunciación, porque me parece que no, que él hace después diferencias en relación a esto, que se diga es una cosa y cuando uno pregunta quién dice, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice ahí? Entonces, bueno, digamos que uno es efecto del discurso, o sea, el yo es efecto de discurso, también. También. Bueno, a ver qué puse. Lo veo desde un lugar donde me sitúa, bueno. Ambas formulaciones valen, ¿no? Me sitúa y se sitúa. Porque en su concepción de discurso no hay sujeto preexistente que decida dónde se sitúa, digamos. Es el discurso el que lo produce como sujeto. Entonces, bueno, un discurso estructura una posición y anticipa que el mismo no se coloca voluntariamente en la posición del discurso amo, el mismo que está hablando ahí, ¿no? Sino que el discurso lo determina, incluso si él habla desde otra lógica. Eso es lo que me parece. Después habla, empecemos por el principio, dice, cuando inicié mi discurso en Saint-Anne, lo que llamo el ambiente que respiran mis oyentes, dice, lo constituía, bueno, entiendo que había una encuesta que hacían de los que asistían a sus clases, donde les preguntaban si su enseñanza daba garantías como de la enseñanza médica. Y él dice, bueno, ¿qué características hubiera podido tener una enseñanza médica? ¿No?
para que esa enseñanza fuese médica? ¿Tenía que indicar que tal vez algún día se le encontrarán a la neurosis causas endocrinas? Pregunta, ¿no? Es lo que nos pasa con muchas cuestiones, ¿no? Nos pasa con muchas cuestiones, bueno, yo trabajo con niños y con cuestiones del autismo, muy, muy presente eso. En suma, como no me entretenía con estas reverencias, dice, y hace un juego a referencias, las referencias médicas, y dice, como yo no me referenciaba eso, como yo no me reverenciaba con eso, cesó la encuesta y se quedaron convencidos de que les había puesto en la triste situación de sufrir una enseñanza que no lo era. Bueno, después está contando que a través de pacientes le hicieron llegar la noticia de que, bueno, de lo que pensaban de él, y entonces he tenido que emigrar, dice, ¿no? Que es lo que había empezado diciendo esta clase, que lo trabajamos la vez pasada. Y ahí hace una frase que a mí me llama la atención porque dice, pues sí, por Dios, que solo con ver sus siluetas paseando antes de entrar a escucharme a las 12:30, como siempre, al parecer, había quien apreciaba cierta pinta de toxicomanía y homosexualidad. Se podía notar. Eso era evidentemente lo que reflejaba el estilo, la forma de andar de esos deambuladores. Bueno, habla de estilos de goce, supongo. No sé, toxicomanías, homosexualidad, supongo que lo dice irónicamente y un poco agresivo, ¿no? Para decir que a él le cuestionaban sus ideas que incomodaban, ¿no? Bueno, como que cada uno goza con lo que puede y él tiene algún goce en lo que él trabaja. Bueno, porque además habla de que se fumaba mucho y de que le cuestionaban el aire que respiraba, también tiene que ver con una analogía, una ironía que hace con que fumaban mucho él y sus... Espera un poquito porque no se escucha cuando lo decís, pensalo y... claro, bueno, entonces pienso que también el aire que respiraban mis oyentes tiene que ver con que se representaba un saber cerrado, el médico también, como que era muy cerrado lo que ahí permitían, ¿no? Normativo y jerárquico, y que silencia al sujeto del inconsciente en nombre de la ciencia o de la psiquiatría, que es lo que de algún modo parece que él hace esta metáfora cuando dice que estos otros igual deambulaban con sus goces, bueno, sus ideas incomodaban el discurso institucional, y esto se adelanta un poco, como decía Raquel, al discurso universitario, que después lo va a retomar, que también hace un poco de referencia. Bueno, y dice, fueron los alumnos de la escuela normal, esos principitos de la universidad, que saben muy bien que no es preciso saber algo para enseñarlo. Esto tiene que ver, me parece, con lo que estuvo trabajando Raquel del Menón, que lo demuestra ahí en ese diálogo, se demuestra en ese diálogo, ¿no? Bueno, después de esta denuncia que hace de que algunas cosas se toleraban si eran acompañadas de sumisión y de normativas, de pseudos normalidades, al discurso universitario al menos, termina porque vienen, lo interrumpen y le apagan la pizarra, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Otra vez. Bueno, así conversamos y abrimos el micrófono a todos. No sé qué, Osvaldo, ¿querés empezar? Esperen que voy a ir anotando. Claro. No, en realidad quería, para que no se escape este clima último que genera, que plantea Lacan, porque a mí me hacía acordar muchísimo, ¿no? Cuando yo estaba en la residencia, en el Pirovano, y ahí conformábamos
famoso servicio de psicopatología, salud mental en ese momento. Entonces era muy, muy evidente que nosotros ahí armábamos bastante quilombo en el hospital, con nuestras asambleas, y efectivamente sí, o sea, se generaba con el resto de los colegas médicos, digamos así, todo un despelote en el sentido de, bueno, bueno, pero ¿qué carajo hacen ustedes? O sea, mirá a la gente que traen al hospital, algo así, porque eran frases que se planteaban, ¿no? Entonces, como que ahí había una tocada, digamos, de orto, digamos, al discurso médico o a la disposición, que bueno, que finalmente tenía que ser entendida, porque ahí estábamos, como finalmente lo que nos sostenía a todos era el tema de la salud, bueno, entonces nosotros nos metíamos por ese tipo de ventana. Pero es un poco esto, ¿no? Es decir, ahí, claro. Lo que pasa que en esto hay una división entre lo que es el saber, la idea del saber, y la idea del entender. Es decir, generalmente el tipo que entiende es el tipo que tiene oficio. ¿Por qué? Porque se está ocupando de eso. Ahora, si vos lo querés llevar como Sócrates a la cuestión de, bueno, de cuál es la esencia de... Bueno, yo te voy a seguir hablando, qué sé yo, pero a la esencia no voy a llegar, qué sé yo. Voy armando algo de lo que entiendo, porque yo me ocupo de eso. Vos no sabés, vos no entendés porque no te estás ocupando. Yo me ocupo de esto. Entonces hay una cuestión ahí que me parece que es importante ubicar la palabra entender en esto también. Entre verdad, saber, hay que agregar ese trípode con entender. Me parece que es interesante. No, lo de Sócrates, a mí me llamó mucho la atención como ese lugar del esclavo, ¿no? Que decía cuando traje lo de Aristóteles, que se banca este interrogatorio cuasi policial, digamos, ¿no? Respecto de lo que sabe, ¿no? Sin decir nada y sigue respondiendo obedientemente, ¿no? Hasta que él consigue garantizar, ¿no? Su saber, vamos a decir, ¿no? No el saber del esclavo, el suyo, ¿no? Su lugar de amo. Sí, eso. No sé, Sí, bueno, muchísimas cosas y muchas gracias por luchar con esto, como estamos intentando todos por acá. Pero lo primero que quería comentar, porque lo pone como al pasar en la página 17, lo que tenemos que desarrollar este año, dice, se sitúa en el nivel de la estructura y no en la búsqueda de sentido. ¿No? Dice, es una vana búsqueda de sentido. Pues por eso dijo lo del lenguaje muy al pasar, en cuanto a que no se sabe nada del origen del lenguaje y que nos dejemos de jorobar con buscarlo. Pero me parece que es una frase clave para entender todo el seminario. Y incluso me parece que ya del año pasado, de un otro al otro, también tenía esta condición de ir al meollo de la estructura. Bueno, y por ese lado me parece, también me pareció recién, que cuando el asunto este de la pulsión de muerte, ¿no? Que vos tenés tu idea y creo que estoy empezando a acordar, me parece, porque cuando Freud plantea la pulsión de muerte y el retorno al inanimado y qué sé yo, está por una parte lo que es del orden de la vida animal o la vida biológica, donde hay un saber que es el saber del instinto y que parece que conduce tanto a la vida como a la muerte, porque conduce a la reproducción, pero a la reproducción de la especie, como la otra vez aclaraba por acá. Y otra cosa es la cuestión con el significante, ¿no? Donde lo que empieza acá a marcar profundamente
es que es en la misma articulación significante, donde hay una cuestión con el goce y una cuestión con la pérdida, que es inherente a esta dimensión de la vida humana, de la dimensión del significante. Bueno, esto, sí. No, justamente, Graciela, yo había anotado algunas cuestiones de pulsión de muerte, así que viene bien que yo decía, como en la clínica, ¿no? Hay algo, ¿estoy bien? Sí. Como la doble cara de la pulsión de muerte, que no sé por qué no se lo toma de esa manera, porque para mí es como un punto de partida, que vos dijiste en algún momento, no de origen, sino de partida. La pulsión de muerte es una vuelta al inorgánico, pero a la vez es la posibilidad de un corte y de ese salto dimensional, lo propio del lenguaje, ¿no? También porta la pulsión de muerte. Y yo lo pensaba en la clínica como hay un momento en el que uno resiste y retornaría al discurso amo, digamos, de la neurosis propio que porta, pero también desde ese lugar existe la posibilidad de hacer un corte, ¿no? O sea, como esta doble posibilidad de la pulsión de muerte, que para mí está muy, digamos, que está en el analista poder pescar ese momento, bueno, a través de la interpretación o lo que sea, y bueno, que tenga sus efectos. Y después respecto del yo, que dijiste, el yo también es efecto del discurso, y en el capítulo 2 creo, porque nosotros después arrancaremos con ese, el yo también se apropia de la posición del amo, ¿no? Em, lo asume, ¿no? Y claro, pero había algo más que quería decir. Bueno, no sé, había escrito un montón de cosas, pero sigamos, creo que Marita. No, a mí me... A ver, si por ahí hay alguien del... Ahí está Eduardo ahí en el... Sí, ¿qué necesita? Gaby también, ¿te anotamos? No, pensé que Ah, preguntaban si se escuchaba. sí, se escucha, sí, sí. No, yo lo que me había quedado pensando es el tema de que el deseo de saber no tiene ninguna relación con el saber, ¿no? Y me quedo con el último párrafo, porque él plantea, bueno, hay que plantearse una pregunta. Dice, el amo que produce esta operación de desplazamiento de transferencia bancaria, ¿no? En el sentido de apropiación, ¿no? Del saber del esclavo. ¿Tiene acaso ganas de saber? ¿Tiene el deseo de saber? Un verdadero amo, esto es algo que por lo general hemos visto hasta épocas recientes, no desea saber nada en absoluto. Lo que desea un verdadero amo es que las cosas marchen. Es decir, ¿y para qué? Claro, porque en realidad lo que quiere es seguir siendo amo. Es lo que todos vemos todos los días, en cada momento de nuestras vidas vemos las diferentes estrategias de los diferentes amos para perpetuarse en el poder sin tener ninguna intención de tener ninguna relación con ningún saber y mucho menos con ninguna verdad, porque si hay algo que está alejado del campo de la política es la verdad, absolutamente excluido. Por eso es interesante esta cuestión, ¿no? De que por eso la única que en algún lugar quiere saber, digamos, es la histérica. Yo creo que lo del femenino tiene que ver porque ya él acá está ubicando la posición de lo femenino como objeción al goce fálico, como objeción al discurso único fálico, como objeción a la esfera, ¿no? Como que ubica ahí, ya está anticipando, ojo que faltan 3 años, 2 para el 19 y 3, ya él lo tiene en la cabeza. Por eso la cuestión de género para mí tiene que ver con eso, ¿no? Y porque en realidad el querer saber no está en relación meramente con el significante, sino con el goce.
¿no? Este es el punto. El querer saber significa siempre un paso hacia el hacerse cargo, ¿no? Digamos, bueno, de cuál es el goce o cuál es la promesa de goce que orienta mi deseo, ¿no? Claro, Sí, pero así que es por siempre ese es a lado. través del significado. Bueno, Claro, no sin, claro. pero no es solamente un saber un saber de la teoría, como decía. Hay una cuestión del saber hacer ahí, con el goce. Después Ingrid y después Eduardo, ¿está bien? ¿Lo pongo a decir? Te diría el Sería- microfonito para que... sí. No se escucha, Patricia. Celia, Ingrid Ah. y Eduardo. Ponelo porque Celia va a hablar de acá. Celia, desmuteate. Celia, desmuteate. Perdón, gente. Desde que tienen el micrófono, al que habla se le escucha perfecto, pero los comentarios del fondo es como la nada misma. Así que tengan en cuenta eso porque por ahí se produce incluso en la Sí. grabación Y es un lo que se pierde silencio. entre la presencialidad y la virtualidad. Y Claro, claro, claro. Es el A. la pérdida, lo que resta. Bueno, ¿puedo? Sí, Me Dale, desmuteé, Celia. ¿sí? Ah, porque las escucho muy bajito. No, quería tomar, primero me pareció buenísima la presentación y quería tomar alguna cosa que me interesa particularmente porque aquí es donde, bueno, Lacan va a introducir los 4 discursos, ¿no? Y me preguntaba, no sé si por ahí a ustedes también les quedó, y les pregunto, ¿no? Porque Lacan parte en la presentación de de los 4 discursos, él va a decir, si parece, en la página 12, ¿no? Si parece fundado que la cadena, la sucesión de las letras de este álgebra no se puede alterar. Por eso es que lo que va a realizar es el cuarto de giro, pero manteniendo siempre el orden de la secuencia de las letras del álgebra, ¿no? El S barrado, el S1, el A y el S2, ¿no? Si había algo que me queda como enigmático, porque ya lo da por sentado acá Lacan, que la sucesión de las letras no se puede alterar, ¿no? Y eso es lo que daría como posibilidad de movimiento el cuarto giro, digamos, y constituir los 4 discursos. No sé si es claro lo que planteo como pregunta en relación por qué estaría fundada esto de que la sucesión de las letras no se puede alterar, que es la condición de la torsión que introduce los 4 discursos, ¿no? Y además el hecho de que él introduzca primero el discurso del amo, que es obvio que está haciendo una referencia a Hegel, ¿no? Si bien con la diferencia que implica, en relación a, sobre todo que los franceses estudian muchísimo Hegel en la universidad, pero que la diferencia entre el planteo hegeliano, ¿no? Que finalmente Hegel va a ser una torsión, porque el amo precisa para ser amo el reconocimiento del esclavo, o sea que termina generando un movimiento donde el poder del amo termina no siendo tal, no, porque precisa el reconocimiento y por el saber hacer del esclavo, que también lo va a tomar Hegel, ¿no? En relación a... y cómo el esclavo va algo así como adquiriendo más conciencia de sí. No, la diferencia, me preguntaba, me interesaba plantear un poco la diferencia que va a ubicar Lacan aquí, al ubicar el discurso del amo como el discurso de inicio del sujeto, digamos, ¿no? Bueno, eso, quería dejarla a ver si ustedes habían debatido alguna cuestión alrededor de eso. ¿Yo? Sí. No es respuesta a lo que vos dijiste, Celia. Importa. No, solo quería contextualizar esto la última parte que dio Mariela,
porque la primera clase se da el 26 de noviembre del 69. A continuación, él va a dar 4 clases en Vincennes. Sí. Y va el 3 de diciembre del 69, da la primera conferencia, que es interrumpida, que en realidad es una cuestión de discusión con los estudiantes, porque no me parece casual que él mencione todos los discursos menos el universitario. Y cuando el complemento es del 10 de diciembre, con lo cual sería en la clase siguiente que él tenía que dar la segunda conferencia en Vincennes y no la da. Bueno, nada, era eso, una cuestión de contexto y de que el complemento que dio Mariela es en la fecha que tenía que dar la segunda conferencia en Vincennes. O sea, la clase 1 es el 26 de noviembre. La conferencia en Vincennes, la primera es el 3 de diciembre. El 10 de diciembre era la segunda conferencia en Vincennes y no, está este complemento. Y la segunda clase, a ver, vamos a ver qué dice acá en el seminario. El 17, esa es la semana siguiente. Digo por esto del quilombo social que hay y universitario, que no es ajeno a todo lo que él presenta. Bueno, nada, eso. Eduardo. Eduardo, desmuteate. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Ustedes se escuchan bien? Sí, se escucha. Creo que puede ser. Bueno, gracias en principio por las presentaciones. Realmente es arduo meterse con estas cuestiones. Me quedé pensando en 2 cosas que quería retomar. Una que tiene que ver con lo que nos transmitía Mariela. La presentación del plus de goce, que él ya la venía haciendo desde los seminarios, por lo menos del seminario anterior, más allá de la manera, por lo menos caprichosa, en que toma el concepto de plusvalía de Marx, que sería para otro debate, me parece que no es lo que me interesa en este momento. Creo que implica, sobre todo por lo que él empieza a diferenciar, estaba en la página 18, que no se trata de un forzamiento o una transgresión. Creo que está pensando contra sí mismo, porque, por ejemplo, en el seminario de la ética, cuando habla del Naslin, ahí sí piensa el goce como una transgresión. Creo que esta versión que está planteando ahora del plus de goce implica una versión, lo pongo entre comillas, más civilizada, manipulable. Son versiones de goce, digamos, con las que se puede operar. Me parece que, repito, está pensando contra sí mismo en un diferente acercamiento a la noción de goce. Una cosa es el Dasein y el acceso a eso como una verdadera transgresión, y otra cosa es lo que él dice, bueno, ver una puerta entreabierta no es lo mismo que franquearla. Son, me parece, versiones más acotadas, manejables, y diría un poco más neuróticas de la posibilidad de acceso al goce. Esto por un lado. Con respecto al saber, entonces voy a lo que planteaba Raquel. Gracias, Raquel, por meterte con estas cuestiones. De alguna manera tomando algo que decía Osvaldo, pero de manera un poco más, un poco menos bruta, ¿no? No voy a hacer referencias así tan soeces como las que hizo él, pero pienso que se está metiendo contra, directamente, toda impostura del saber como saber de amo, sea el saber psiquiátrico, sea el saber de los filósofos, y me parece que también incluso ciertas imposturas en las que podemos caer nosotros cuando nos ubicamos en ese lugar. Por eso creo que apunta justamente, y esta es la vuelta que le va a dar con la posición del discurso histérica. Yo creo que efectivamente está mejor usar el femenino ahí. Concuerdo con lo que decía Marité. Creo que realmente es mejor hablar de histéricas, porque el saber se produce, o el saber que a nosotros nos interesa
es un saber que se tiene que producir y es efecto del trabajo del análisis. Nunca puede ser un saber de amo. Pero, repito, no solamente creo que entran en esa serie los psiquiatras, los médicos, los filósofos, sino que incluso puede ponerse en esa serie, qué sé yo, un obsesivo cuando viene en las primeras consultas y es necesario histerizarlo para que el saber pueda ser producido, para que se abra alguna pregunta y se descoagule la relación entre los S1 y esa posición de saber en la que viene medio congelado. Por ahora esto. ¿Querés decir algo ahora? No, bien. Claudia. Sí. Sí, yo creo que es evidente que esta clase hace un revoltijo con todas cuestiones que las quiere sacar del revoltijo y efectivamente después va a ir desarrollando, digamos, ya viene desarrollando desde los seminarios anteriores, pero es tan evidente que en esta clase un poco más lo que traía Mariela, o sea, lo que venía leyendo Mariela de la clase, porque hay una cantidad enorme de cuestiones a ir tomando, pero de a una, y nos llevaría, creo, digamos, cada frasecita nos llevaría, claro, entonces es complicado, digamos, es complicado ubicar. Ahora, hay algo, bueno, que yo vengo planteando, ¿no? Hay una frase que es una frase de Lavoisier. Lavoisier decía que nada se pierde, todo se transforma. Me parece que esta es un poco una cuestión que hace medio como perno de bisagra en lo que en lo que Lacan viene planteando ante el supuesto saber, qué sé yo, médico, filosófico, qué sé yo, ¿no? Filosófico, de la metafilosofía. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí, que a mí me cuestiona la palabra muerte, tal cual puede estar siendo usada acá, si se la trata de usar de una determinada forma. En realidad, cuando uno plantea la cuestión de la muerte a nivel biológico, a nivel del animal, de la planta, es decir, tiene que ver con aquello que es un organismo vivo, ¿no? Que termina, punto, terminó, es decir, se murió, digamos, se murió y terminó. Terminó toda una estructura determinada, es decir, que estaba viva, que estaba diferente de lo que es lo natural físico-químico. Dejó de ser una piedra para ser algo que tiene que cubrir la tierra, digamos, que tiene que cubrir la tierra con lo vivo. Esto es un poco la cuestión. Ahora, con el discurso psicoanalítico, digamos, a partir del descubrimiento de Freud, es evidente que esto que aparece como lo vivo, en donde esa muerte se utiliza de esa forma hacia llevar a lo inanimado, ya queda fuera, digamos, queda fuera de lo que el significante trata de cubrir. El significante como tal, entonces, es algo que, incluso ahí Lacan es bastante complicado cuando plantea la cuestión mortífera del significante. Es decir, ahí desde mi punto de vista hay un mal uso de la palabra muerte, porque la palabra muerte para el humano es un significante, es decir, tiene que ver con algo que es absolutamente significante. La muerte humana no tiene nada que ver con la muerte biológica. Entonces, cuando uno dice, digamos, que a partir del cero, a partir del Dasdin, a partir
de ese goce que plantea ya Freud, como diciendo aquello que se ha perdido. En realidad no es que es un ardor, por decirlo así, es un impulso, es un ardor que golpea al cuerpo y produce un goce. Y entonces, como tal, claro que es algo que hace hablar y hace discurso y genera ese 0 un 1 que tiene que ver con el significante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el significante? No es que está matando algo, sino que está haciendo que algo viva. Es decir, que viva discursivamente y que, como humanos que somos, evidentemente, y lenguajeros que somos, llegamos a tener la idea de que esta terminación nuestra no es una terminación biológica, es una terminación de muerte. Es decir, ahí sí, pero es la muerte nuestra, ya no la muerte biológica. Esto es muy, así, totalmente sintetizado y bruto de plantear, pero me parece que no hay una manera. Entonces, si uno quiere plantear, por ejemplo, la llamada pulsión de muerte, para mí es un desatino. Es un desatino, porque pulsión es algo... pulsión implica ese impulso absolutamente vivo, ardiente, generado en ese cero, de ese Dasdin, y que de alguna forma se transforma y hace sostener lo que es la existencia. O sea, existencia como tal es lo que se opone absolutamente a la muerte humana. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que quiero plantear. Y había otra cosa que, bueno. Bueno, sí, siguiendo en la línea de Osvaldo, me parece. En el seminario, bueno, ahora no me acuerdo si es en este o en el anterior, Lacan dice que el objeto de Freud fue la repetición. Por supuesto que, bueno, cuando uno habla del objeto, habla inevitablemente del objeto A, pero como si dijera el objeto de a dónde fue a parar Freud, o a dónde aterrizó, cuando estaba tratando de entender qué pasaba con el síntoma, por qué el síntoma se repite y por qué incluso aparecía el rechazo a la curación, ¿no? Entonces ahí sí uno puede entender esto de la pulsión de muerte, porque, bueno, el rechazo a la curación podría entenderse de esta manera. Pero estoy de acuerdo completamente con lo que plantea Osvaldo, y lo que decía también Eduardo, en el sentido de qué goce está hablando ahora. Porque está planteando un goce que tiene que ver con una pérdida. Y acá viene el segundo principio de la entropía. Perdón, el segundo principio de la termodinámica, que es la entropía. O sea que cuando hay repetición hay algo que se pierde, no se pierde exactamente igual, ¿no? Digamos, lo que se repite retorna, pero por otro carril, como en una autopista. Esperame un segundo, Lu. Tampoco me acuerdo dónde. El vehículo, digamos, hace, supongamos, el mismo recorrido, pero por otro carril. O sea que ahí hay algo que se perdió. Y es una pérdida que tiene que ver con una pérdida de goce. Ahora, si esto tiene dimensión de vida o de muerte, ahí es donde está la ambigüedad que me parece que vos destacabas. Se integró, dice acá Osvaldo. Gracias. Claudia, lo único que quería decir era esto de que aún el síntoma también es algo que resiste de alguna manera está para la vida, digamos, ¿no? Porque es una manera de resolver algo que no se podría resolver de otra manera. Bueno, listo. Bueno, me quedé con varias cosas. Algo que decías, Mariela, del avaro, vos lo mencionaste así, el avaro y esto del derroche, que hiciste hasta un lapsus. Me parece interesante, a mí me gustó mucho esta idea que escuché,
que era la diferencia entre el avaro y el capitalista, ¿no? Que el avaro acumula. En cambio, el capitalista, paradójicamente, aunque uno no lo crea, el capitalista pone su capital en riesgo. También funciona. Esa diferencia me pareció crucial. Como que, viste, uno está acostumbrado a escuchar al capitalista como el amo, pero en realidad el capitalista también pone su capital a circular, algo puede perder y... Claro, sí. Bueno, no, yo me refiero bien al avaro. Y después, esto que yo escuché también de Marx, que abre todo, es muy innovador cuando aparece con su modo de ver la filosofía, que él introduce una filosofía práctica, que se cansó de las teorías de los filósofos, de que se juntan a filosofar, y él quería hablar de una filosofía práctica. Entonces empezó a esto de, bueno, se metió con el capitalismo, las ideas tomó las ideas de Marx y Engels y bueno, hizo otra cosa con eso también. Lo que decías, Patricia, vos del saber y el saber hacer, y lo que decía Marité también, como que el amo lo único que le importa es que las cosas funcionen. Y en ese punto también el esclavo no le interesa mucho la teoría física cuántica, quiere que la polea funcione para que la piedra se levante. Lo que me parece interesante es que el amo, paradójicamente, se subjetiva en el trabajo. En su trabajo se subjetiva. Cosa que el amo queda en una posición de esclavo. ¿Viste? No, claro, el esclavo se subjetiviza y el amo queda esclavo ahí en esa. Entonces también aparece todo una cuestión ahí también. Y bueno, y lo último es lo que decían al final de que la vez pasada, yo había levantado la mano, pero justo muy al final, que decían, bueno, con el discurso universitario, que se le armó mucha pelotera y que mucho trataba de no, y claro, porque justamente Lacan va a decir que en el discurso universitario el sujeto barrado queda como producto. Entonces, ¿viste? Claro, cómo no se le va a armar el lío, va a tener que salir de ahí, ¿viste? Y ir para otro lado. Claro, exactamente. Graciela, no sé quién quiere hablar, pero bueno, quiere levantar. Sí, sí, no, me seguía enganchando lo que se iba diciendo, lo que vos traías recién, Claudia. También como pudiendo ubicar la ambigüedad y no algo que sería un cerrado o redondo, en fin. Sí, lo paradojal. Del discurso psicoanalítico. Exactamente. Y por eso me parece que esta aclaración que él hace en un par de páginas anteriores que yo decía como importante, ¿no? Que es que en este seminario se va a ocupar de lo estructural y no del sentido, porque el sentido cierra, el sentido hace lo que no tiene ambigüedad, justamente, digamos, cierra la posibilidad de la ambigüedad. Apunta al saber, exactamente, al discurso del saber, por decirlo así. Justamente más adelante, en este mismo seminario, en un momento dice que el discurso, y acá viene, me parece justamente ¿por qué le importa hablar del discurso, ¿no? o de los discursos? Porque siempre tiene en su raíz un imposible. Hay un imposible en la raíz de cada discurso. Bueno. Sí, pero... No, espera. Rotan, pero siempre el imposible está en que el producto, digamos, la relación entre la verdad digamos, el producto y la verdad nunca se articulan.
Y además no pueden franquear la barra, tal cual. Bueno, va a decir algo Raquel y nos despedimos. Bueno, un poco en relación a todo lo que venían diciendo de la pulsión de muerte, las dos caras, yo me quedaba con esto del saber, que dice que lo va a trabajar la próxima clase, la diferencia entre el saber y el deseo de saber, y no sé por qué me vino algo de Freud, no sé si está en Consejos al Médico o en lecciones introductorias al psicoanálisis, es cuando él dice que empieza a interpretar una vez que está instalada la transferencia, ¿no? Y pensaba que no hay posibilidad, ¿no? De que se arme algo del discurso analítico sin que previamente no se haya articulado algo del discurso amo, ¿no? De que algo ahí en la transferencia permita que hagamos esa torsión, ¿no? Que podamos rescatar al sujeto de esa articulación absoluta entre ese 1 y ese 2, ¿no? Bueno, eso. Bueno, nos despedimos, ¿les parece bien? Bueno, gracias. El lunes próximo es quinto lunes, no nos encontramos. El siguiente, que es primer lunes de julio, vamos a hacer el texto de Freud, más allá del principio, continuar con más allá del principio de placer. Y después se retoma la clase 2 del seminario.